Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico y si no, pues prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura, los va a mantener pegados a la pantalla. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que capturó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Pero no vamos a hablar de su amor de cuento de hadas, sino de los rumores, las especulaciones y sí, la posible sombra que Kerem pudo haber proyectado sobre la carrera de Hande. Un tema delicado, lo sé, pero que merece ser analizado con lupa. Antes de que sigamos, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y formarán parte de esta maravillosa comunidad. Vamos a por ello. Ahora sí, adentrémonos en el tema que nos ocupa hoy. Hande Erçel, una actriz turca que con su belleza y talento conquistó el mundo entero. Desde sus primeros papeles demostró tener una chispa especial, un carisma que la hacía destacar entre la multitud. Pero fue su papel en Sen Kalkam Lofi Sindeer, junto a Kerem Bürsin, lo que catapultó su carrera al estrellato internacional. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y esa conexión traspasó fronteras, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Pero como suele suceder en la vida, no todo es color de rosa. Su relación, que parecía un cuento de hadas, llegó a su fin. Y con la ruptura comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre los motivos de la separación y, lo que es más importante para nosotros hoy, sobre el posible impacto que Kerem pudo haber tenido en la trayectoria profesional de Hande. Es importante aclarar que esto no es una acusación directa, sino un análisis de las posibles dinámicas que pudieron haber influido en la carrera de Hande. Y para entenderlo mejor, tenemos que analizar varios factores con mayor profundidad y considerar contextos más amplios. Primero, la fama repentina. Sen Kalkam fue un éxito arrollador, convirtiendo a Hande y Kerem en superestrellas de la noche a la mañana. Esa presión mediática, la constante atención de los fans y los paparazzi, puede ser abrumadora para cualquiera, y más aún para alguien que está construyendo su carrera. Pero no solo hablamos de la simple presión. Imaginemos la intensidad de la mirada pública, cada gesto, cada palabra, cada atuendo analizado al detalle. Esto se magnifica exponencialmente con la presencia de las redes sociales, donde cualquier comentario, por trivial que sea, puede convertirse en trending topic. La relación se convirtió en un tema central, eclipsando a veces los proyectos individuales de cada uno, y generando una expectativa casi irreal en los fans que proyectaban sus propios deseos y fantasías en la pareja. Además, el fenómeno Sen Kalkam no se limitó a Turquía. La serie se vendió a decenas de países, traduciéndose a múltiples idiomas y generando comunidades de fans en lugares tan diversos como América Latina, España e incluso países asiáticos. Esta globalización de la fama incrementó exponencialmente la presión y la exposición de Hande y Kerem, transformando sus vidas personales en un espectáculo público constante. La línea entre lo privado y lo público se difuminó peligrosamente y cada decisión, tanto personal como profesional, era escrutada y comentada sin piedad. Segundo, el efecto pareja. Cuando una pareja se vuelve tan popular, a menudo se les encasilla como un paquete. Es decir, se les percibe como una unidad inseparable, y eso puede limitar las oportunidades individuales. En el caso de Hande es posible que algunos proyectos hayan dudado en contratarla por separado, temiendo que la atención mediática se centrara más en su relación con Kerem que en el trabajo en sí. Este fenómeno del efecto pareja es algo recurrente en la industria del entretenimiento. A menudo los directores de casting y los productores prefieren apostar por actores que puedan atraer la atención mediática y generar interés en el público. En el caso de Hande y Kerem, la expectativa de una posible reconciliación o la simple curiosidad por su relación pudo haber eclipsado el interés en sus habilidades individuales como actores. Además, existe un riesgo percibido de que la química que funciona tan bien en pantalla no se traduzca en otros proyectos. Los productores pueden haber temido que el público solo los viera como Eda y Serkan, los personajes de Sen Kalkam, y que no pudieran convencer en roles diferentes. Esto pudo haber limitado las oportunidades de Hande para diversificar su carrera y demostrar su versatilidad como actriz. Incluso la comparación constante con otras parejas de la televisión turca, tanto en popularidad como en química en pantalla, pudo haber añadido presión y limitado las opciones de Hande. Tercero, las comparaciones.
Es inevitable que en una relación pública se comparen los logros de cada uno. Y en este caso, Kerem ya tenía una trayectoria consolidada antes de Senkalkam, mientras que Ande estaba en pleno ascenso. Es posible que esa diferencia de experiencia y reconocimiento haya generado cierta presión en Ande, quien pudo haber sentido la necesidad de demostrar constantemente su valía. Ahondemos en la trayectoria previa de Kerem. Él ya había participado en varias series de televisión y películas antes de Senkalkam, lo que le había proporcionado una base de fans y un cierto reconocimiento en la industria. Esta experiencia previa le daba una ventaja en términos de negociación y selección de proyectos. En cambio, Ande, aunque ya era conocida por otros papeles, vio su fama explotar con Senkalkam. Esta diferencia de experiencia y trayectoria pudo haber generado dinámicas de poder desiguales dentro de la relación y pudo haber influido en la forma en que eran percibidos por la industria y por el público. Además, la prensa rosa y los fans a menudo comparaban sus logros y su popularidad, generando una competencia implícita que pudo haber afectado la autoestima y la confianza de Ande. La constante necesidad de probarse a sí misma, y de demostrar que era algo más que la novia de Kerem, pudo haber ejercido una presión adicional sobre ella y haber influido en sus decisiones profesionales. También es importante considerar que en la cultura turca, existe una cierta expectativa social sobre el rol de la mujer en la pareja. A menudo se espera que la mujer apoye y priorice la carrera de su pareja, relegando sus propios sueños y ambiciones a un segundo plano. Esta expectativa social pudo haber ejercido una presión adicional sobre Ande, quien pudo haber sentido la necesidad de complacer a Kerem y de ajustarse a las expectativas de la sociedad. Cuarto, las decisiones profesionales. En una relación, a veces se toman decisiones que benefician a uno de los miembros más que al otro. Y aunque no podemos saber con certeza si esto ocurrió en el caso de Ande y Kerem, es posible que algunas oportunidades se hayan dejado pasar o se hayan modificado para priorizar los intereses de la pareja. Profundicemos en esta posibilidad. Imaginemos escenarios hipotéticos. Hubo proyectos que Ande rechazó porque coincidían con los planes de Kerem. Hubo decisiones de casting que se vieron influenciadas por la relación. ¿Se modificaron guiones o se cambiaron tramas para beneficiar a ambos actores como pareja? Estas son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva, pero que merecen ser consideradas en el análisis. Además, es importante tener en cuenta que la gestión de la carrera de un actor es un proceso complejo que involucra a múltiples personas, agentes, managers, publicistas, etc. Es posible que estos profesionales hayan tomado decisiones en nombre de Ande y Kerem que no necesariamente reflejaban sus deseos individuales. También es posible que la presión de mantener la imagen de pareja perfecta haya influido en las decisiones profesionales, llevando a compromisos que no eran ideales para ninguno de los dos. Por ejemplo, podrían haber aceptado participar en eventos o campañas publicitarias juntos, aunque preferirían haberlo hecho por separado. La necesidad de proyectar una imagen de unidad y armonía pudo haber limitado sus opciones y haber afectado su libertad para tomar decisiones profesionales independientes. Ahora bien, es fundamental destacar que Ande Erçel es una mujer sumamente talentosa y capaz. Su éxito no se debe únicamente a su relación con Kerem, sino a su propio esfuerzo, dedicación y carisma. Ella ha demostrado una y otra vez su valía como actriz y ha sabido construir una carrera sólida a pesar de las dificultades. Analicemos en detalle el talento innato de Ande. Su belleza, por supuesto, es innegable, pero va mucho más allá de lo superficial. Ande posee una gran capacidad de expresión, una sensibilidad a flor de piel y una habilidad para transmitir emociones complejas con su mirada y su lenguaje corporal. Además, es una trabajadora incansable, que se dedica por completo a sus roles y que se esfuerza por mejorar constantemente sus habilidades como actriz. Ha tomado clases de actuación, ha trabajado con coaches y ha buscado roles desafiantes que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Su dedicación y profesionalismo son evidentes en cada uno de sus proyectos, y su evolución como actriz a lo largo de los años es innegable. Ande también ha demostrado ser una persona inteligente y astuta, que sabe cómo manejar su imagen pública y cómo conectar con sus fans. Es activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, y se muestra cercana y accesible a sus seguidores. Su carisma y su autenticidad la han convertido en una figura admirada y respetada por millones de personas en todo el mundo. Pero es innegable que la relación con Kerem y su posterior ruptura generaron un torbellino mediático que pudo haber afectado su imagen y su carrera.
Los rumores, las especulaciones y las críticas pueden ser muy dañinos, y es importante recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Consideremos el impacto psicológico de esta exposición constante. La presión de mantener una imagen perfecta, la necesidad de complacer a los fans y la constante invasión de su privacidad pudieron haber tenido un impacto negativo en la salud mental y emocional de Ande. Los rumores y las especulaciones sobre su relación y su carrera pudieron haber afectado su autoestima y su confianza, generando inseguridades y dudas sobre su propio talento. La ruptura con Kerem, que fue seguida de cerca por los medios y los fans, pudo haber sido especialmente dolorosa y traumática. Tener que lidiar con la tristeza y el dolor de una ruptura mientras se está bajo el escrutinio público constante es una carga muy pesada de llevar. Es importante recordar que Ande es un ser humano como cualquier otro con sentimientos y emociones, y que merece ser tratada con respeto y empatía. Además, el mundo del espectáculo es muy competitivo y a menudo injusto. Las mujeres en particular enfrentan desafíos adicionales, como la presión por mantener una imagen perfecta y la tendencia a ser juzgadas por su apariencia más que por su talento. Detallemos los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento. Existe una constante presión por cumplir con los estándares de belleza irreales impuestos por los medios y la sociedad. Las actrices son juzgadas por su peso, su apariencia, su ropa y su maquillaje, y a menudo se les exige que se sometan a cirugías plásticas o a dietas extremas para mantenerse delgadas y jóvenes. Además, las mujeres a menudo son relegadas a roles secundarios o estereotipados, y tienen menos oportunidades que los hombres para protagonizar películas y series de televisión. La brecha salarial entre hombres y mujeres en la industria del entretenimiento también es un problema persistente. Las actrices a menudo ganan menos que sus compañeros masculinos, incluso cuando tienen el mismo nivel de experiencia y popularidad. La discriminación por edad también es un problema importante. Las actrices mayores a menudo son reemplazadas por mujeres más jóvenes, mientras que los actores masculinos pueden seguir trabajando hasta una edad avanzada. En resumen, las mujeres en la industria del entretenimiento enfrentan una serie de desafíos que dificultan su camino hacia el éxito. En este contexto, es comprensible que Ande haya tenido que enfrentar obstáculos adicionales en su camino hacia el éxito. Y es admirable la forma en que ha sabido superarlos y seguir adelante con su carrera. Reconozcamos la resiliencia y la determinación de Ande. A pesar de todos los obstáculos y desafíos que ha enfrentado, Ande ha sabido mantenerse firme en su camino y seguir persiguiendo sus sueños. Ha demostrado una gran fortaleza mental y emocional, y ha sabido aprender de sus errores y seguir adelante. Ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes, como la salud mental y el empoderamiento femenino, y se ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes en todo el mundo. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a los cambios es admirable, y su trayectoria profesional es un testimonio de su talento y su dedicación. Ande es una verdadera inspiración para todos aquellos que sueñan con triunfar en la vida, a pesar de las dificultades. Pero ¿cómo ha afectado realmente todo esto a Ande? Es difícil saberlo con certeza, ya que solo ella conoce la verdad. Pero podemos observar algunos cambios en su trayectoria profesional. Después de la ruptura, Ande se ha enfocado en proyectos más diversos y desafiantes, buscando demostrar su versatilidad como actriz. Ha participado en series de televisión, películas y obras de teatro, explorando diferentes géneros y personajes. Analicemos los proyectos post-ruptura con mayor detalle. Ande ha buscado roles que le permitan mostrar una faceta diferente de su talento y alejarse de la imagen de chica dulce, que la hizo famosa en Senkalkam. Ha participado en proyectos más oscuros y complejos, que le exigen una mayor intensidad emocional y una mayor capacidad de interpretación. También ha explorado otros géneros como el drama y el thriller, demostrando su versatilidad como actriz. Su elección de proyectos post-ruptura refleja una clara intención de desafiarse a sí misma y de demostrar que es mucho más que una cara bonita. También ha trabajado con marcas de renombre y se ha convertido en una figura influyente en las redes sociales, utilizando su plataforma para promover causas importantes y conectar con sus fans. Ande ha sabido reinventarse y demostrar que es mucho más que la novia de Kerem. Detallemos su trabajo como embajadora de marcas y su influencia en las redes sociales. Ande ha colaborado con marcas de lujo como Cartier y L'Oréal, consolidándose como una figura de referencia en el mundo de la moda y la belleza.
Ha utilizado su plataforma en las redes sociales para promover causas importantes, como la lucha contra el cáncer y la defensa de los derechos de los animales. Su influencia en las redes sociales es innegable, y su capacidad para conectar con sus fans es admirable. Ande ha sabido utilizar su fama para hacer el bien y para inspirar a otros a seguir sus pasos. Y es importante recordar que la vida sigue. Las relaciones terminan, las carreras evolucionan y las personas cambian. Y Ande Ercel está en pleno proceso de crecimiento y transformación. Ella tiene el talento, la determinación y el carisma para seguir conquistando el mundo y dejar su huella en la historia del entretenimiento. Así que en lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, deberíamos celebrar el talento y la trayectoria de Ande Ercel. Ella es una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y su historia nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre es posible seguir adelante y alcanzar nuestros sueños. En resumen, hemos explorado la posible influencia que la relación de Ande Ercel con Kerem Bürsin pudo haber tenido en su carrera, analizando el impacto de la fama repentina, el efecto pareja, las comparaciones y las decisiones profesionales. Hemos destacado que Ande es una mujer talentosa y capaz, cuyo éxito se debe a su propio esfuerzo y dedicación. Y hemos celebrado su capacidad para reinventarse y seguir adelante a pesar de las dificultades. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen Ande y Kerem. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem pudo haber afectado la carrera de Ande? ¿O consideran que ella ha sabido construir su propio camino a pesar de todo? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme les pido que le den like a este vídeo si les ha gustado, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.